Bueno, el ausentismo escolar sigue generando gran preocupación en nuestro país. Según datos de Acción Educar, en septiembre de este año, más de 800.000 estudiantes presentaron inasistencia grave a clases, lo que excede en gran medida las cifras respecto a la prepandemia. Para conversar más sobre este y otros temas, tomamos contacto con Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. Muy buenos días, Justina y Davor. Muchas gracias por la invitación de esta mañana a conversar. Sí, queremos ahí compartir con usted varios temas, pero partamos por esto que estaba en la presentación que tiene que ver con el ausentismo escolar. ¿Cuál es el impacto que tiene en un estudiante faltar, por ejemplo, una semana a clase o perderse un mes de clases? ¿Tiene el mismo impacto en la educación básica o en la educación media, por ejemplo? Mira, la evidencia que tenemos es que faltar a clases tiene una serie de efectos en los propios estudiantes, en su proceso de aprendizaje, de desarrollo de habilidades socioemocionales. Yo creo que todos tenemos la experiencia de la pandemia. Para que la escuela agregue valor, tiene que ser presencial. Y esto, desde el punto de vista de la magnitud, cuando uno falta a clase un día en el mes o en el semestre, efectivamente no va a ser tan difícil la recuperación. Sin embargo, cuando uno falta regularmente, tiene una situación bastante compleja porque es una discontinuidad en los aprendizajes y esto se ve afectando el desempeño de esos logros. Y también te cuento que la evidencia da cuenta que este es un anticipo de que pone mayor riesgo de repetir por ese tema de dificultad y desapego que se va generando al tema de la escuela, al liceo. Y obviamente la repitencia es el factor más importante para el riesgo de deserción escolar. Si este efecto es mayor en un nivel o en el otro, cuando tu pregunta final, yo te diría que la evidencia da cuenta que inclusive en la educación inicial, en el jardín infantil y en el preescolar, prekinder y kinder, tiene efectos muy poderosos. Por ejemplo, la evidencia que tenemos de investigaciones recientes dan cuenta que cuando tú faltas sistemáticamente, ya en el tema del jardín infantil, de verdad el jardín infantil, en vez de desarrollar la expectativa que todos tenemos, habilidades socioemocionales, el tema del desarrollo, termina siendo solo una guardería infantil para esos días. Por lo tanto, en cada nivel educativo, en la educación inicial, en la básica y en la media, es igualmente relevante para todos y cada uno de los estudiantes. Ahora, Juan Pablo, claro, la cifra subió considerablemente desde prepandemia. Hablamos de aproximadamente el año 2018, cerca de un 37% de acuerdo al estudio. ¿Qué es lo que hizo que en estos 3, 4 años aumentara, o más en realidad 4 años, aumentara a tanto el porcentaje? ¿Qué hace a la calle tal vez más llamativa, por ejemplo, a los jóvenes? Justina, mira, es una muy buena pregunta. Yo lo que te diría es que tenemos que primero mirar en perspectiva esta pregunta, estos datos, estos resultados que tú estás comentando. Mira, la pandemia tuvo un shock mundial y recuerden que América Latina y Chile tuvieron récord de tiempo cerrado los establecimientos. Prácticamente todo el 2020 y 2021 los niños, las niñas y jóvenes no asistieron a las escuelas. Sin embargo, cuando tú comparas el 2018, que fuera la línea de base, y lo que sucede con la reapertura masiva de los colegios el año 2022, lo que tú vas viendo es que el 2022, 23, 24, sistemáticamente se va reduciendo esta inasistencia grave, esta inexistencia total de los estudiantes. ¿Por qué sucede esto? Porque de verdad un shock tan prolongado y negativo no tiene una recuperación automática e inmediata. Esa es la experiencia mundial. Piensa tú que en el caso de Estados Unidos, tanto la recuperación de los aprendizajes como el tema de la asistencia y la deserción educativa está en niveles históricos y con una recuperación muy, muy lenta. Para el caso de Chile, al revés de lo que tú me estás contando, lo que yo visualizo es que el año 2024 aceleró la reducción de esa inasistencia crónica grave y promedio. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que si nosotros mantenemos esta tasa de mejora, de reducción de este deterioro, el año 25 respecto al 24, podríamos estar esperando que el año 25 podríamos estar en los mismos niveles prepandemia.
que implican todavía desafíos. O sea, de verdad, Sí, antes de la pandemia no es que estuviéramos donde quisiéramos estar o que sería lo mejor posible para el país. ya, Pero lo que tenemos en el 2024 es una recuperación mucho más rápida respecto al 23 de lo que habíamos observado el 23 respecto al 22. ya. Así que yo lo que te diría, hay buenas noticias, pero tenemos que seguir trabajando muy duro para cerrar esa brecha, al menos con la situación Juan prepandemia. Pablo, ¿y cuánto de este ausentismo escolar, que usted ya lo ha descrito más o menos cómo opera y cómo funciona en Chile, y los esfuerzos que se están haciendo además por recuperar a esos estudiantes, cuánto de este ausentismo está vinculado desde su punto de vista, que usted es académico y estudian allí permanente el tema, al crimen organizado, al que el crimen organizado hoy día está tratando de buscar jóvenes, soldados para cometer delitos, soldados también para tratar de distribuir las drogas en algunos sectores? Hoy día usted ve un vínculo, porque uno ve que para un chico a lo mejor de una población puede ser más atractivo estar en la calle, tener rápidamente dinero, las zapatillas famosas estas blancas, comprarse un auto de alta gama, versus el otro estudiante que tiene que levantarse temprano, andar en micro, llegar al colegio, estudiar, que es una lata finalmente si es que uno lo compara. Daor, mira, es una pregunta que obviamente no tenemos la evidencia para responderla con certeza del porcentaje, como tú indicas. Obviamente el tema de la delincuencia, pero también el tema de tener clases que son poco atractivas o el sentido más bajo de la pertenencia en el sistema educativo, conllevan a que estudiantes, por un lado, falten más a clases o deserten de las clases regulares. Sin embargo, los números que tenemos para el caso de Chile dan cuenta que esto es una minoría, es decir, ese no está el corazón de lo que tenemos del punto de vista de los estudiantes que no asisten a la escuela, que están faltando a clases, que seguimos reduciendo esa tasa, pero que todavía es mayor que la del 2018. Es una minoría los que están vinculados a situaciones del crimen organizado. Yo te diría que esto es un desafío mucho más sistémico. Sin embargo, a pesar de lo que yo te estoy comentando, tenemos que hacer esfuerzos mucho mayores que los que estamos haciendo hoy día para que de verdad la escuela sea un lugar de protección, sea un lugar Que atractivo de cuide, asistir claro. regularmente. Esa es una tarea tremendamente importante y que muchas escuelas lo están logrando, cerrando la brecha, inclusive te comento, con condiciones tal como las cifras que nos entregó el Ministerio de Educación. Por ejemplo, te comento, en la región de Magallanes, hoy la tasa de asistencia es mucho mayor en promedio de lo que era antes de la pandemia. ¿Y cómo evalúa usted el trabajo que está realizando, por ejemplo, el Ministerio de Educación también, y el trabajo también en recuperar precisamente tanto las clases como a estos niños también? Porque ya veníamos por una etapa de pandemia en donde sabemos que las clases disminuyeron, sabemos que los niños dejaron de ir al colegio, y más allá de que existió mucho colegio desde las casas, la atención y lo que se pudo absorber ahí es muy distinto a cuando se hace presencial, obviamente. Cristina, esa es una pregunta sumamente crítica porque tiene que ver, mira, una cosa es la asistencia, ¿verdad? Lo que requerimos que cada día cuenta y que todos y cada uno de los estudiantes esté en la sala de clase, esté en la escuela, en el liceo cotidianamente. Esos esfuerzos uno obviamente los puede perfeccionar, redoblar, intensificar. Piensa tú que hay un programa de revinculación, pero ese programa de revinculación se inicia el año pasado y en el mes de julio. Es decir, los procedimientos administrativos, de tomas de razones, de los programas, llegan muy tardíamente. Este programa debería comenzar siempre a fines del mes de marzo, es decir, de la mano del inicio del año escolar, de tal forma que ya esté planificado, preparado cuando la primera semana de marzo se inician las clases. Después, sobre el tema de la presencialidad, es una condición necesaria pero no suficiente para cerrar las brechas tanto de las habilidades socioemocionales como de los aprendizajes más sustantivos. Sin embargo, lo que requerimos no es recuperar donde estábamos antes de la pandemia. De verdad, piensa tú, solo un indicador muy duro. Solo 1 de cada 3 niños y niñas, cuando terminaba segundo grado, tenía las competencias de lectura adecuadas para su edad. Es decir, de verdad estábamos en una situación tremendamente deficitaria. Lo que deberíamos tener es que prácticamente todos cierren esa brecha. Esa era la condición de la prepandemia. Por lo tanto, nuestro esfuerzo no es llegar a donde estábamos el 2018, ¿verdad? Sino que es avanzar mucho más rápido. Es decir, hay una transformación del sistema educativo
Y en esos ámbitos lo que requerimos es que el Ministerio de Educación, sus oficinas regionales, la Agencia de la Calidad, los servicios locales, las gobernaciones recientemente electas, los sostenedores privados, las universidades, los centros de investigación, las familias y los estudiantes, redoblemos mucho más nuestros esfuerzos e identifiquemos las estrategias más efectivas para que de verdad en los próximos 2 años nosotros podamos cerrar estas brechas, pero haber avanzado considerablemente en el objetivo de que cuando terminen ciertos niveles educativos, todos los niños y cada uno cumplen con las condiciones del derecho a una educación de calidad. Juan Pablo, ¿y qué experiencias internacionales debe tomar Chile para seguir profundizando o achicando esta brecha? Lo decía el otro día la subsecretaria Arratia de Educación, que exhibía de manera exitosa la cifra de Chile. Se recuperaron 17.110 alumnos que se habían ido el 2023, el 2024 volvieron a estudiar. Tienen un sistema en el Mineduc que tiene que ver con psicólogos, con trabajos de campo, con ir al barrio y traer de vuelta a ese estudiante. Pero ¿qué más puede hacer Chile? ¿Hay alguna experiencia internacional que para usted sea la que Chile debe seguir, que nos ilumine en el camino? Mira, hay distintas experiencias para distintos objetivos. Yo te diría que una experiencia muy interesante sobre el tema de cerrar las brechas de aprendizaje tiene que ver con la experiencia de Brasil. Hace 20 años inició el municipio de Sobral, que es un municipio pequeño del tamaño de Talca, y que hoy día tiene el mejor estándar desde el punto de vista de aprendizaje de todo Brasil. Piensa, Brasil tiene más de 5.000 municipios. Esa experiencia del año 2000 fue replicada en todo el estado de Ceará, uno de los 24 estados de Brasil, uno de los más pobres, está en el nordeste brasileño, y hoy día es el que tiene mejores estándares de todos los 24 estados brasileños. Estamos hablando de un estado que tiene 9 millones de habitantes, la mitad de la población de todo Chile. Ese referente que ha venido a Chile, que estamos trabajando colaborativamente, debería ser un referente muy importante para cerrar las brechas de aprendizaje e ir más rápido en nuestras estrategias desde el punto de vista de estas competencias basales, como el tema de las competencias lectoras, las competencias de matemáticas y también la asistencia. Y adicionalmente yo lo que te diría que tenemos es una experiencia del punto de vista de algunos países escandinavos, como el caso de Islandia, del punto de vista del el enganche y la satisfacción, el tema del sentido de pertenencia que tienen que tener los niños, las niñas y los jóvenes por ir a la escuela, por ir al liceo, por ir al jardín. Ese esfuerzo es muy relevante desde el punto de vista de decir, ¿sabes qué? Cuando yo voy a la escuela y yo tengo un sentido de pertenencia, tengo una gran cantidad de actividades extraprogramáticas, no solamente lectivas, no por tener 10 horas semanales de lenguaje vamos a aprender más lenguaje. Y lo que requerimos mucho es el que uno diga, mira, es un lugar atractivo, tenemos muchas actividades deportivas, el tema de utilizar otros espacios y no solo la sala de clase. Llevamos 100 años, ¿verdad?, mirándole la cabeza a nuestro compañero que está más adelante y tener un profesor encima del punto de vista del pupitre, un tema muy, muy jerárquico. Hoy día lo que tenemos es evidencia de que estrategias articuladas, motivadoras, son muy relevantes. Acaba de salir hace 2 semanas el reporte de la OSD sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales, la experiencia, por ejemplo, canadiense de Ontario, sobre cómo se genera un currículum, cómo se orienta desde el punto de vista de profesores que están potenciando el tema de la participación, el sentido de pertenencia y la percepción de autoeficacia, hacen que sea más atractivo estar en la escuela, y competencias que son tan importantes aún más para el siglo XXI como lo es las competencias básicas de lenguaje y matemática, y que inclusive cuando tú las desarrollas potencian esos aprendizajes disciplinarios. Sí, Juan Pablo, y hablando de lenguaje y matemática, hoy día comienza a rendirse la PAES, una prueba que es prácticamente nueva en cuanto a su aplicación. ¿Cuáles son las evaluaciones que usted realiza en torno a este nuevo sistema que tienen los estudiantes para entonces ingresar a la educación superior? Bueno, la PAES tuvo una serie de objetivos que son bien sustantivos y que por más de una década estaban identificados, ¿verdad? Que tenía una serie de sesgos desde el punto de vista de los estudiantes para el tema del acceso. También desde el punto de vista de tener una prueba que permitiera muchas mayores alternativas a través del tiempo para el acceso de los estudiantes a la educación superior. Piensa tú que la educación superior chilena tiene
cerca de la mitad, un poquito más de la mitad que postula a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica. O sea, no la mayoría de los jóvenes van a la universidad. Es un sistema mucho más complejo, pero para poder acceder a la universidad en un sistema de alta competencia y medianamente selectivo, es necesario rendir esta prueba y ver qué es lo que uno podría tener desde el punto de vista de esos resultados. Cuando la PAES se permite que se dé en más de un momento, se da en el tema del invierno, que ya tenía el tema de poder guardar ciertos resultados, el tema de tener una escala del punto de vista mucho más amplia, de que estamos hablando de 100 a 1000 puntos, es un cambio muy sustantivo que también está teniendo algunos elementos de resguardo de mayor equidad en su distribución. Sin embargo, también es importante volver a recalcar que Chile, esta prueba y otras no son las encargadas de resolver la enorme brecha en las oportunidades educativas que precondicionan el lugar de donde tú vienes, muchas veces el establecimiento y su calidad, y el nivel socioeconómico en el tema de resultados, como también el sesgo de género en las opciones de las estudiantes mujeres a las carreras de STEM, que son las que tienen más proyección, mejores condiciones laborales, mayor inserción. Por lo tanto, yo diría, la prueba PAES ha resuelto algunos de los componentes que tienen que ver con el instrumento, pero no resuelve los elementos que tienen que ver con el sistema escolar y también con los estereotipos de género muy marcados en nuestro país. Esas son tareas que tenemos que seguir resolviendo y trabajando activamente para que de verdad sea un mecanismo de alta equidad y justicia el acceso a la educación superior. Otros elementos, este es una tercera vez que damos el tema de la prueba, vale la pena seguir monitoreando y evaluando el comportamiento de esta prueba y seguir aprendiendo para hacer los ajustes que corresponden. Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien, que tenga una buena jornada. Igual, Daori y Justin, un gusto verlos y muy buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Buen día.